Solamente centrándonos en el esquema clásico del dogma central de la religión molecular tal y como lo hemos discutido hasta la fecha, sino más bien tratar de entender cómo este punto de vista reduccionista de la ciencia, donde se estudiaba una sola molécula, la ADN, una sola proteína, para explicar el fenotipo celular, ahora más bien hay que complementarlo con un punto de vista holístico, donde se analiza cada uno de los elementos, pero desde el punto de vista mucho más complejo. Y eso nos lleva a pensar a que cada uno de los elementos de este dogma central es estudiado ahora con tecnologías mucho más amplias, de mayor envergadura, y que poco a poco nos muestra realmente cómo la integración de todos estos fenómenos de expresión genética y posteriormente cómo funcionan las proteínas y sus metabolitos nos van a dar una idea más clara del fenotipo celular real. Por eso es que cuando ustedes seguro escuchan términos como genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, tienen que hacer referencia a cada uno de los elementos que ya conocen del dogma central. Seguro es más recurrente en los últimos años hablar sobre proyectos de secuenciamiento genómico de bacterias, de ambientes complejos, o la metagenómica, o de repente estudios de expresión diferencial centrados en aquellos genes de respuesta a veces biótico. Y eso es posible gracias a la tecnología de secuenciamiento de ácidos nucleicos que se ha desarrollado enormemente en los últimos 10 años. De tal manera que no solamente se han reducido los tiempos, sino también los costos. Eso es algo importante que vamos a discutir más adelante, que tiene que ver con cómo las tecnologías van mejorándose cada cierto tiempo. Pero una diferencia sustancial con respecto a los otros tipos de metabolitos, estamos hablando de las proteínas y los metabolitos quizás secundarios, es que su estudio está mucho más limitado a su cantidad y a la concentración real que uno puede obtener. En el caso de ácidos nucleicos, ustedes tienen la PCR para poder amplificar millones de veces una misma molécula, y eso igualmente incrementa la chance de la sensibilidad de detección. En cambio, en el caso de proteínas, no existe una tecnología que amplifique la cantidad de proteínas de una muestra. Van a tener ustedes que lidiar con cantidades muy pequeñas, del orden de los nanogramos o picogramos de proteínas, en muchos casos. Y ni qué decir de los metabolitos. Por ejemplo, en el caso de proteínas, es mucho más frecuente hablar del uso de la espectrometría de masas, que es una metodología muy ampliamente usada para estudiar moléculas pequeñas, pero que también puede adaptarse al caso de las proteínas. Y en el caso de metabolitos, peor aún, porque ustedes saben muy bien que estos tienen una vida media muy corta y tienen una concentración del orden femtomolar. Cuando han estudiado en bioquímica la aparición o desaparición de aminoácidos por cromatografía en papel, simplemente es una detección, pero no les da la cantidad real. Aquí, por ejemplo, tenemos que aplicar resonancia magnética nuclear en muchos casos. Y en nuestro país, pues, el único equipo que tengo conciencia que funciona es el NMR que está en el Departamento de Química de la Católica. Tiene un NMR unidimensional, por ejemplo. Al menos algo para poder estudiar o caracterizar este flavonoide y otros tipos de metabolitos. Pero ese es el panorama general. Hay muchas más ahorita novedad y relación a este nivel con los últimos proyectos de equipamiento de laboratorio que están aplicando en ciencia y otras entidades. Ya es más frecuente hablar de más, pero el NMR todavía está competido con la cáncer. Entonces, en ese sentido, además de solamente contar con la tecnología, que es importante porque ya uno puede acceder a servicios especializados, no tiene que contar con la secuenciadora necesariamente. Ahora también las muestras son las que toman mayor importancia. Imagínense si ustedes tienen que hacer un estudio genómico, transcriptómico de una biopsia humana, no van a tener que tomar N veces una biopsia de esa persona para que sus datos sean estadísticamente significativos. En realidad basta una sola toma de muestra para que esa muestra sea representativa. Lo mismo cuando van a, no sé, una salida de campo y tienen que colectar agua de una laguna termal o suelo de un bosque tropical. No van a poder acceder a cada instante, porque obviamente hay permisos forestales, también el ambiente cambia de un momento a otro, entonces esa dinámica es importante de considerar y cada muestra va a tener un valor mucho más importante. Por eso es que es recomendable que ustedes vayan explorando
técnicas de extracción simultánea de ácidos nucleicos, ADN, ARN y proteínas, en todos los casos. Por ejemplo, con métodos de captura basadas en sílica que utilizan filtros para poder retener los ácidos nucleicos y eludir a las proteínas, que obviamente en su forma de natural menos servirían para poder tener un catálogo de qué bandas proteicas y qué diversidad molecular tienen, y su peso molecular, o hacer una detección por vuestro bloque. Y en el caso del ADN, por ejemplo, extraer tanto ADN de alta calidad, de calidad genómica, como también ARN, que seguro más adelante. Entonces, esta metodología, como les digo, le da mucho más valor a las muestras, tiene que fragmentar la muestra en 3 pedazos para cada uno hacer una extracción por separado, normalmente echando eso, y eso obviamente hace que tengamos que trabajar con mucha mayor cantidad de información, tanto el secuenciamiento de ADN como el de proteínas, todo es mucho más recurrente de mencionar. Pero primero vemos el secuenciamiento de ácidos nucleicos, que es la base de lo que conocemos en la actualidad como lo que alimenta el NCBI y otros tipos de bases de datos importantes. Y un poco revisando la tecnología y su evolución, considerando primero los primeros ensayos basados en gel, donde se tenían que armar gel de polimelamida de casi 1 metro de largo, con sistemas de detección basados en autorregrafía, lo cual obviamente es muy complicado hasta la fecha. Y a veces se pierde un poco la objetividad para detectar un fragmento y diferenciarlo de otro. Ya como la mejora del secuenciamiento en tabular se automatiza el proceso para obtener los famosos cromatogramos de secuenciamiento. Y la tendencia en la actualidad es más bien a trabajar con moléculas individuales, es decir, extraer ADN de una sola célula y ver cuál es esa diversidad genética para poder lidiar con toda la heterogeneidad de un individuo, que ya es mucho más enfocado en los procesos básicos de la replicación y la transcripción. Entonces, para poder de alguna manera resumir todos los esfuerzos de la tecnología de secuenciamiento, pueden ustedes basarse en esta imagen, pónganle un asterisco, una mano, donde se muestran al menos de manera resumida las principales tecnologías de secuenciamiento más utilizadas. Y siempre comenzando por aquellas que lograron secuenciar la mayoría de genomas procariotas, incluyendo también el genoma humano, que es de la primera revolución de secuenciamiento. Una tecnología llamada Genome Shotgun, que se traduciría como fragmentación del genoma en múltiples pedazos. Estamos hablando del uso de enzimas de restricción, de corte rápido, corte frecuente, que ya discutimos la semana pasada, que genera una población de fragmentos de tamaños relativos. También hicimos el cálculo de los tamaños la semana pasada, de acuerdo con el entre 50 a 150 pares de bases. El detalle por todos esos fragmentos generados, como ustedes ven, no pueden manipularse de manera individual, tendrían que ser de alguna manera recuperados. La recuperación en ese entonces era basada en el sistema de clonamiento, donde luego de recibir ese fragmento en un vector que era cortado por la misma enzima, se podría luego pasar al secuenciamiento basado en el método de Sanger. El método de Sanger es uno de los primeros que fue desarrollado para este tipo de desarrollos, donde básicamente se crea una versión modificada de los nucleótidos trifosfatados, que son los dideóxidos nucleótidos trifosfatados, los DNTPs. Una diferencia sustancial de esos DNTPs es que no poseen el extremo OH en la posición 3'. Entonces, cada vez que se incorporan nucleótidos que tengan estas características, ya no se puede amplificar más una cadena. Entonces, uno puede saber dónde acaba un fragmento nucleótido, en qué nucleótido acaba. Entonces, con esta metodología de tipo Sanger, ya se obtiene información importante, pero el problema aquí es la cobertura. ¿Cuántos fragmentos pueden recuperarse? Muchos de ellos, por su pequeño tamaño, se pierden. Entonces, las coberturas máximo llegaban a un 85% de todo el genoma secuenciado. Obviamente, este valor puede ser importante para luego pasar a la estrategia de informática más apropiada para el ensamblaje y finalmente la anotación estructural y funcional del genoma. Entonces, estas metodologías son bastante importantes
porque han servido de base para el desarrollo de otros. Y aquí es frecuente, por ejemplo, encontrar dispositivos de marcas comerciales ya establecidas como Applied Biosystems. Ustedes van a ver, seguro en algún laboratorio de genética molecular, biología molecular, secuenciadores de este tipo en capilar, que ya no son utilizados pues, para secuenciamiento genómico, sino más bien para verificar o resecuenciar fragmentos que tienen de repente alguna duda en su identidad. Entonces, sobre todo de secuenciamiento capilar tipo A, Applied Biosystems. Entonces, muchos de los fenómenos fueron secuenciados con esta metodología hasta la introducción de la llamada tecnología de siguiente generación o NGS. De manera general, hay un boom a mediados de la década de 2000-2010, donde las técnicas NGS comienzan a desarrollarse principalmente por el uso de dos metodologías importantes: la PCR digital, o también llamada droplet, o ddPCR, que obviamente permite encapsular en un solo espacio confinado una sola reacción de identificación específica. Y si a esta reacción tú le colocas DNA fluorescentes, puedes de alguna manera monitorear qué tipo de nucleótidos se está incorporando en tiempo real. Esa es una de las ventajas de esta metodología NGS o Next Generation Sequencing. Pero además de la PCR digital, también se incorpora otra metodología, que es la de la clusterización, de la amplificación, o la formación de clústeres o agrupaciones. ¿Y esto cómo se consigue? Si los fragmentos de ADN son obtenidos por digestión enzimática, ¿cómo podríamos mejorar la recuperación de esos fragmentos? Aquí ya comienzan a trabajar metodologías como la de Illumina, que es una de las más utilizadas, donde cada fragmento es modificado con adaptadores en los extremos 5' y 3'. Entonces imagínense una secuencia de entre 200 y 250 pares de bases que se le añaden adaptadores a los extremos. ¿Qué en particular tendrán esos adaptadores para poder mejorar la cobertura? Si este es el fragmento obtenido, estos adaptadores tienen una secuencia conocida que va a servir como un código de barras que va a permitir, por un lado, la inmovilización en superficies como esta sílica, donde en cada pedazo hay una secuencia complementaria a los adaptadores que se están utilizando. Y obviamente dentro de la información de estos adaptadores hay secuencias específicas que actúan como código de barras. Entonces uno va a poder saber en qué momento se han agrupado, dónde se han agrupado y cómo poder identificar las secuencias obtenidas. Entonces esta clusterización es un punto importante porque permite agrupar y recuperar todos los fragmentos, o la gran mayoría. Ahí pasamos ya a más del 95% de recuperación y cobertura. Y esto va a permitir generar millones de copias de fragmentos por amplificación in situ. Entonces ahí ya se inserta este concepto de la amplificación in situ dentro de una sola superficie. Entonces tecnologías como las de Illumina son las que han trabajado con estos conceptos de los flow cells o las celdas de flujo, que obviamente son bastante dependientes de la marca. No hay la posibilidad de usar marcas comparativas, y eso un poco incrementa el costo y la dependencia de los activos. Equipos como el MySeq, que es uno de los que por muchos años ha sido el caballito de batalla de la tecnología Illumina. Nuestra facultad, después de muchos años, se puede adquirir un MySeq hace un par de años. Y eso ya al menos nos pone dentro del ámbito del secuenciamiento. Al menos para genomas pequeños, para amplicones y también otros tipos de plásticos. Entonces, como ustedes ven, la mejora sustancial implica pues un aumento en la cobertura, pero también un aumento en la sensibilidad de la detección por el uso de marcadores fluorescentes o nucleótidos trifosfatados marcados con fluorescencia. Pero aún así, la diferencia entre estas dos tecnologías
cual se trabaja con ADN extraído de todo un conjunto de células, de un tejido. ¿Cómo podríamos mejorar aún más este tipo de tecnología? Pasando ahora a la llamada tercera revolución de secuenciamientos, donde se centran más en el uso de las moléculas individuales, tratar de replicar el fenómeno mismo, ¿sí?, de la duplicación del ADN, de la transcripción, utilizando sistemas de inmovilización. El primero de ellos ya implica, por ejemplo, utilizar la DNA polimerasa, que es la enzima clave en este proceso de replicación, para poder inmovilizar en una superficie y luego de agregar una muestra de ADN específica, permitir que esta polimerasa funcione, agregando nucleótidos, generando una segunda cadena, pero a su vez liberando fluorescencia por cada nucleótido incorporado. Entonces aquí sería bueno mencionar pues, a la tecnología Smart Sequence. Esta es la primera generación, esta es la segunda generación y esta es la tercera generación. ¿Qué significará Smart Sequence? Significa, viene del acrónimo Single Molecule Real Time Sequence, o secuenciamiento en tiempo real de moléculas individuales. Con esto entonces estaríamos ya a un paso mucho mayor de poder tener información ya no de fragmentos cortos, porque recuerden que las polimerasas tienen un rango de reputación bastante interesante, pueden llegar inclusive hasta más de 2000 pares de bases. Entonces ya no solamente trabajaríamos con fragmentos pequeños, como también llamamos short reads, sino con los reads largos. Y eso obviamente aumenta la capacidad de encontrar otros tipos de moléculas, ya no con función codificante, sino con función regular. Eso vamos a hablar en un momento. Entonces ahí destaca qué empresa en particular, la empresa Pacific Biosciences. Porque esa tecnología se llama PacBio. Entonces, el Smart Sequencing de la empresa Pacific Biosciences. Pero, si bien estos secuenciadores son bastante robustos y hay que adquirir un servicio bastante complejo, aquí hay algunos profesores que trabajan con PacBio hace algunos años, por ejemplo, el profesor Julio Solís, que va a ser su profesor de informática más adelante, tiene experiencia con PacBio. La dependencia del equipamiento y los suministros aún sigue siendo pues, una tecnología voraz, una tecnología costosa. La que sí ha revolucionado por completo la forma en la cual se secuencian las muestras, inclusive en campo, es la tecnología de los nanoporos de Oxford. También entonces la empresa Oxford Nanopore. ¿Y en qué consiste esa tecnología de secuenciamiento por Oxford Nanopore? Ustedes deben imaginarse una molécula de ADN que está siendo capturada en tiempo real por un poro sintético, una proteína sintética, que va a reconocer el DNA en doble cadena, ya sea un amplicón o ya sea un fragmento de mayor tamaño, y que va a tener la capacidad de poder convertir esa molécula de 2 hebras en hebra simple. Obviamente para eso tendríamos que tener en el extremo de este nanoporo una helicasa que abra la cadena de manera puntual. Pero la diferencia de los puentes de hidrógeno que unen el par AD y el par CG será suficiente para poder generar una señal que identifique esos nucleótidos. ¿En qué rango de, por ejemplo, diferencia en voltaje, en corriente estaríamos hablando? O sea, el par CG cuando se rompe tendrá alguna diferencia con el par AT a nivel de la corriente eléctrica. Cuando ustedes han hecho una referencia, ¿qué miden? Voltaje, ¿cierto? Miden amperaje, miden resistencia. ¿Pero en qué rangos? En voltios, o mucho en miliamperios. ¿En qué rango de unidades estará este tipo de señal que genera la ruptura de un par de puentes de hidrógeno o de 3 puentes de hidrógeno? Milivoltios. Picoamperios. Entonces, en el rango de los picoamperios se
van a generar señales suficientes para poder distinguir el párate y el parasite. Y esa señal eléctrica es convertida luego a través de un algoritmo llamado de variantes, que es una parte importante de convertir esa señal eléctrica en la señal de nucleótidos para poder darnos la secuencia en tiempo real. Entonces, esta metodología pues, ha permitido llevar ese conocimiento no solamente a laboratorios pequeños, sino también al campo. Ustedes pueden en tiempo real extraer muestras de un ambiente determinado y a partir de ahí hacer ese conocimiento con la menor complejidad posible. Un laboratorio pequeño, con flexibilidad mínima, pero capaz de poderse conocer realmente inclusive de área ambiental. Entonces, este es uno de los puntos claros que ha desplegado el hecho de que podamos obtener información rápida y sobre todo con costos menores. Pero no es que solamente una tecnología sea suficiente para poder conocer un fenómeno. En muchos casos se recurre a la integración de las tecnologías. Por ejemplo, Illumina genera una gran cantidad de datos que luego son corroborados por Sanya o viceversa. PacBio o Oxford Nanopore siempre también se sustentan en Sanya para poder verificar ese tipo de información. Entonces, una parte importante que es la generación de esa información se sustenta ahora en la parte de informática, que es lo que ustedes van a desarrollar con mucho mayor énfasis en los siguientes cursos. Y aquí comienza una estrategia importante, donde de cada uno de estos fragmentos generados, también llamados RICs, que puede ser corpus o árbol, como hemos mencionado, se tiene que desarrollar una estrategia informática que sea capaz de reconocer extremos conservados de estos RICs, porque se supone que vienen de una misma molécula de ADN y pueden ser sobrelapantes a ciertos extremos. Por eso es que se aprovecha de desarrollo de algoritmos de alineamiento, ¿sí? Y que básicamente van a buscar regiones conservadas o repetidas entre estos algoritmos, entre estos fragmentos. Algoritmos bastante conocidos, que ya van a presentar más adelante, permiten hablar del ensamblaje de los RICs a fragmentos de mucho mayor tamaño, que son los llamados COMPIs. Entonces, tenemos un primer nivel de escalamiento de la información. Estos COMPIs ya son fragmentos que van desde los 1000 hasta los 10.000 pares bases. Estamos hablando ya de ensamblajes significativos que por lo menos van a contener información de un gen completo. Luego, estos COMPIs también pueden ser nuevamente alineados en base a sus extremos sobrelapantes y van a generar otro tipo de estructuras mucho más complejas llamadas escafos. Estos escafos ya son ensamblajes de 100.000 nucleótidos para arriba. Y el detalle es que van a tener que ser ensamblados y cotejados con al menos algo de información cromosómica. Es decir, para un organismo que está siendo secuenciado, ya tiene que haber una historia detrás de su investigación. Ya se debe tener por lo menos un mapa citogenético. Por experimentos de fluorescencia se debe trabajar con sondas para saber dónde hibrida ese fragmento en particular, y eso ya permite asignar a cada escafo una posición cromosómica determinada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un fenómeno en el cual no se tiene información? Es decir, ¿cuántos tipos de ensamblaje tendríamos disponibles? Un ensamblaje inicial, si es que ya tenemos un genoma previamente secuenciado, sería ideal. Entonces podemos hablar de un ensamblaje usando un genoma de referencia. Pero el más usado, obviamente que permitió hablar de secuenciamiento del genoma humano, es el llamado secuenciamiento de nodo, o ensamblaje de nodo. Por ejemplo, cuando se dio el primer caso de SARS-CoV-2, ese ensamblaje permitió tener información sobre un genoma de 30.000 pares de bases, que es el tamaño de SARS-CoV-2. Y a partir de ahí, referencia que toma la variante de Wuhan para otro tipo de ensayos que son mucho más recurrentes. Los somos con ensamblaje de referencia, o con genoma de referencia. Muy bien, entonces, esto es lo que permite a la fecha, ustedes van a ver con más detalle todo este tipo de conceptos en un curso. ¿Y qué cosas nos permite hablar de este secuenciamiento? Por un lado, estudiar la diversidad
de los genomas de manera individual, de manera poblacional, y también poder analizar de manera prematura la presencia de enfermedades genéticas que obviamente van a afectar, que van a ser de alguna manera anticipadas al desarrollo de esas enfermedades que puedan tener al menos un diagnóstico prematuro. Ahora, cada vez que nos referimos a la tecnología de secuenciamiento, además de conocer la forma en la cual se desarrolla, hay que hacer un tipo de comparación importante. Claro, también lo voy a pedir que ponga un asterisco. Aquí están los nombres de cada tecnología. Por ejemplo, Rocher 454 corresponde al NGS, es la famosa metodología de pirosecuenciamiento. Luego está Illumina, Solid también corresponde a NGS, Ion Torrent también, Pacific Biosciences, tercera generación, y Sang. ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan, al menos en estas tecnologías? Les sugiero que se centren aquí, en la longitud de los rings. ¿Cuáles serían de rings cortos? Illumina, Solid. Y de rings largos, Pacific Biosciences. Sanger tiene un promedio aceptable de 400 a 900, pero la principal deficiencia es que la fluorescencia se pierde ya por encima de los 1000 minutos. Entonces ya no asegura de que esa lectura sea igual. Por eso que se tiene que secuenciar con fragment forward y fragment reverse siempre. Y ahí se busca un alineamiento entre las dos. Pero al menos estas nos han servido pues, para poder hablar de este incremento de información de genomas secuenciales. Pero otra parte importante es el costo del secuenciamiento. Si bien gradualmente fue disminuyendo en la primera parte de este siglo, hay un punto de quiebre en el año 2006-2007, que es justamente donde se incorpora la tecnología NGS, por las ventajas que estamos mencionando. Pero esto corresponde a una regla económica llamada Ley de Moore, que trata de predecir la reducción de costos de toda tecnología a nivel industrial. El caso más ejemplar es la industria automotriz. Cada año hay una nueva innovación que permite reducir costos operativos y también de suministros. Pero es justamente en este año, 2006-2007, con la introducción del llamado secuenciamiento paralelo masivo, la tecnología NGS, la que permite ahora trabajar con costos de genomas cercanos a los $1000, lo cual ya hace posible pues, que sean incorporados en los sistemas de salud de países del primer mundo. Imagínense en otros lugares, ustedes van a una clínica, les toman un poco de muestra de sangre para un examen médico de rutina, les miden la glucosa, el colesterol, los triglicéridos y de paso les están secuenciando su genoma. Esto es posible porque ya la tecnología es mucho más recurrente, sobre todo en hospitales. Pero lo que estamos viendo es que se abre la caja de Pandora con respecto a la identidad genética y la información genética. Por ejemplo, si ustedes van a una empresa y les pide información sobre su genoma, esa empresa va a saber si es que van a sufrir alguna enfermedad genética a los 40 o 50 años. Y en términos pues, de la economía de esas empresas no va a ser tan factible invertir en alguien para que luego no les sirva a su propósito. Esa forma de pensar es la que rige un poco el capitalismo. Entonces, información genética ya en otros países está siendo preservada a través de los cambios en la constitución política, donde ya se establece que no puede haber discriminación genética en ningún aspecto. Mientras que aquí estamos esmerados en meter a la cárcel a cuanto presidente ya hemos tenido, lo cual me parece pues, propio de una república tercermundista. Eso es lo que justamente queremos incidir en cuanto a cómo la tecnología y sus mejoras logran pues, abaratar costos, y eso pues dispara el número de experimentos de secuenciamiento de manera anual. Entonces, habiendo discutido la primera parte de la tecnología de secuenciamiento, vamos ahora a conversar un poco sobre cuáles son estos fenómenos secuenciados a la luz de la biología, que hoy también es el Día del Biólogo Peruano, en este caso. Y hay una pregunta importante que ustedes deben hacerse como biólogos. Seguro cuando han llevado cursos previos de diversidad animal, diversidad
diversidad vegetal o diversidad microbiana, han discutido el tema de complejidad biológica. ¿Qué es para ustedes la complejidad de un organismo en términos biológicos? El éxito reproductivo, la complejidad morfológica. Pero si comparamos un gras del suelo con un árbol de 500 metros de alto, ¿cuál será más complejo en términos biológicos? El árbol. Si comparamos un procariotas con un eucariota, ¿cuál será más complejo? Aquel que necesite más estructuras para sobrevivir o aquel que sobrevive con lo mínimo. En esa pregunta, que es bastante compleja de abordar, el tamaño del genoma será un indicativo de esa complejidad biológica. ¿Qué pasa, miren, si comparamos procariotas con eucariotas? Definitivamente el tamaño de los genomas es una clara muestra de la complejidad. Bacterias, levaduras, invertebrados y vertebrados. Pero dentro de los eucariotas hay algunos que saltan a la regla, como el caso de las plantas, que tienen poliploidías, tienen muchas rutas genéticas que no están expresándose, es decir, que el DNA está ahí por las rutas. Entonces, ¿de qué sirve tener una gran cantidad de información genética si no la van a emplear? O sea, que en algún momento la tuvieron, pero no la perdieron. Entonces, esta información nos lleva a pensar pues, en cuáles serán esos tamaños máximos y mínimos de genomas secuenciados. ¿Por quién comenzaríamos para un poco discutir este tema de los tamaños de genomas? Si vemos la historia de la tecnología de secuenciamiento, Sanger, por ejemplo, permitió secuenciar muchos virus. Entonces ahí destacan los bacteriófagos, los que obviamente tienen la mínima información para poder ser considerados como organismos que pueden replicarse. Y ahí destacan, por ejemplo, el bacteriófago MS2, el virus simiano 40 y el bacteriófago FIX174. ¿Qué vemos en particular en el tamaño de estos virus, el genoma de estos virus? Si bien el número de genes codificantes aumenta de manera significativa, 4 genes, 8 genes, 11 genes, el tamaño del genoma como tal no aumenta de manera proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, pasamos de 3.500 a un poco más de 5.000. Entonces, ¿qué tenemos que recordar con respecto a la estructura del ADN que permita este tipo de fenómeno? Si tenemos un fragmento de ADN de 2 cadenas, ¿cómo será la lectura de ese ADN para poder hablar de genes? ¿Qué nos indicará la posición de un gen dentro de un fragmento de ADN? ¿Cuáles todos los elementos de un gen tendríamos que encontrar? Tenemos un fragmento de ADN de gran tamaño, sería el genoma, por así decirlo. ¿Cómo sabemos dónde comenzaría, dónde terminaría un gen? Cuando hemos visto el tema de la transcripción, el elemento fundamental o se une la RNA polimerasa es el promotor. Y aquí está el promotor, una película nos indicaría que aquí comenzaría la lectura del gen A. Pero si el gen A termina en esta posición, eso indicaría que dentro de su secuencia no habría la posibilidad de encontrar un promotor. Es decir, que a mitad del camino de este gen A no puede haber otro promotor. ¿De qué va a depender? Del marco de lectura, ¿cierto? Es decir, para cada cadena existen ¿cuántos marcos de lectura posibles? 3. Porque se lee la información por tripletes. Eso si analizamos una de las cadenas, y si analizamos la otra cadena, también. Entonces, aquí ya se observa un fenómeno importante, que muchos de los genes se encuentran sobrelapados, o inclusive podemos hablar de genes dentro de genes.
Y esto obviamente implica, ¿no?, que podamos compactar más la información lipídica y poder revelar más información. Esa es parte ya de la anotación estructural que ustedes tienen que hacer una vez que tengan un genoma ensamblado. Obviamente eso ya se ve desde el campo de los virus. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Acá estamos en tamaño de 3.000, 5.000. SARS-CoV-2 dijimos tiene 30.000 pares bases. Pasamos ahora a los procariotas. Si bien Escherichia coli es el procariota más estudiado desde el punto de vista fisiológico, microbiológico, molecular, no fue el primer procariota secuenciado. La primera bacteria secuenciada fue Haemophilus influenzae. Pero en el caso particular de Escherichia coli, vemos un tamaño genómico de casi 5 millones de pares bases. Miren cómo hemos saltado de las decenas de miles a los millones de pares bases. Obviamente hay genomas intermedios que también podríamos analizar, pero en el caso particular de Escherichia coli, sabemos que hay muchas cepas. La cepa comensal, que vive en el intestino grueso del ser humano, esta cepa K12, es la primera que se estudió para estos fines. Pero se sabe muy bien que hay otras cepas que tienen eventos plasmídicos que hacen que se vuelvan patogénicos. Hay E. coli enterohemorrágica, enterodiarreica, etc. Entonces, el tamaño mínimo del genoma tendría que ser considerado utilizando la variante wild type, por así decirlo. Y ya luego a partir de ahí analizar, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos, genes de virulencia, que les den otras características importantes y que básicamente se han obtenido por transferencia genética policelular, que es un concepto clave en la evolución de los genomas. Pero este tamaño para E. coli, de casi 5 millones de pares de bases, nos lleva a pensar de que este valor, al menos en procariotas, será un valor bajo, un valor alto. ¿Será suficiente para discutir el concepto de vida como lo conocemos? ¿Con quién tendríamos que comparar este tamaño de genoma para poder entender ese fenómeno? Esta es una bacteria de vida libre. ¿Sí? ¿Habrá bacterias de hábitos intracelulares? Que sea justo la transición entre la aparición de las mitocondrias. ¿Qué pasa con la bacteria del género Mycoplasma? Mycoplasma es una bacteria de hábitos intracelulares, ¿no?, que obviamente es considerado un parásito de los eucariotas. Pero el hecho de adaptarse a ese ambiente ya hace que su necesidad fisiológica varíe. Ya no requiere, por ejemplo, de sintetizar pares celulares. Ya no requiere ni de cilios ni de flagelos. Ya no requeriría de un sistema de transporte de nutrientes eficaz, básicamente por difusión simple. ¿Qué cosas tendría entonces que mantener dentro de su genoma para que pueda subsistir? Enzimas para fabricar su ADN, para sintetizar proteínas. ¿Y cuál es el tamaño del genoma de este micoplasma? Es casi la 10ª parte del genoma de Escherichia coli. Y aún así es considerado una bacteria. Entonces, esto nos lleva a pensar de que hay un concepto básico que tenemos que ir ya incidiendo a la luz de la fase evolutiva de los organismos, que es el complemento genético mínimo. Es decir, la mínima cantidad de información genética necesaria para que un organismo pueda ser considerado como ser vivo. Y esto ha servido de base para muchos investigadores, entre ellos Craig Venter, que es justamente el padre de la biología sintética, que utiliza a esta bacteria como un chasis molecular para insertar fragmentos de ADN que contienen información ya específica. Y puede obviamente cambiar las características del desarrollo de esta bacteria a gusto y criterio de investigador. Eso nos hace pensar, pues,
de que en bacterias tenemos bastante información por discutir y sobre todo basado en cuál es la cantidad mínima de genes necesarios para la vida. ¿Sí? Pero eso es un punto de vista interesante del análisis de los genomas. Luego vendría un caso interesante de organismos, en este caso los vegetales, porque presentan tres niveles de información genética o genoma. Están por un lado el genoma nuclear, que ya está en el orden de las megabases. Pasamos de 5 a 125 megabases en el caso de Arabiosa italiana, que no es ni siquiera una planta compleja, es prácticamente una maleza, pero que ha sido ya adaptado al laboratorio por su rápido crecimiento y por la facilidad de obtener mutantes. Pero también hay que centrar en el genoma de los plasmidos, tanto de los cloroplastos, el orden de los kilobases, como también de las mitocondrias. ¿Y por qué es importante no separar la información? Porque a nivel evolutivo sabemos muy bien que existe una comunicación cruzada entre los genomas vegetales, entre el nuclear, mitocondria y cloroplastos, lo que se conoce en términos más claros como crosstalk o comunicación cruzada. Y esta comunicación cruzada se basa en el hecho de que muchos genes que codifican proteínas en el núcleo exportan sus productos a diferentes planetas, como las mitocondrias, cloroplastos y viceversa. Por ejemplo, elementos de la cadena transportadora de electrones en las mitocondrias son codificados en el núcleo. Partes del sistema 1 y 2 también son codificados en el núcleo. Entonces, esta dependencia, digamos que fundamenta aún más lo que el mismo Margulis postuló en base a su famosa teoría de la genosimbiosis. Obviamente, considerando pues, el número de proteínas o genes codificantes de proteínas y otros parámetros importantes. Entonces, miren, esto nos hace pensar de que las plantas son un modelo muy interesante de estudio, pero hay que considerar justamente dónde está ubicado ese gen antes de hablar de adaptabilidad o de respuesta o tolerancia al estrés biótico y abiótico, ¿no? Para fines justamente de mejoramiento genético. Pero digamos que donde hay más inversión para poder obtener información genómica ha sido pues, definitivamente el genoma humano, donde a finales del siglo pasado se logró obtener el borrador del genoma humano por dos esfuerzos: instituciones de origen público e instituciones de origen privado, donde publicamos los resultados el mismo día en dos revistas de alto impacto, Nature y Science. Pero lo que nos interesa a nosotros es un poco hablar de la estrategia que desarrollaron para poder secuenciar estos genomas. ¿No? Por un lado, los grupos de instituciones públicas trabajaron con la estrategia básica de clonamiento, a partir ya de la construcción de los mapas cromosómicos. Aquí hay toda una historia detrás, ¿no? Que ustedes seguro van a ver, ustedes con genética van a ver el genético humano, psicogenético humano. Entonces ahí van a hablar mucho de banqueo cromosómico, de distintas tecnologías de definición, qué interpreta cada banda coloreada, etc. Y obviamente eso sirve como base para los alineamientos posteriores, la idealización de los fragmentos, la ubicación física de esos fragmentos dentro de un cromosoma, y luego ya eso garantiza pues, la obtención del genoma completo. Pero obviamente eso es más celular. ¿Dónde también destaca la parte privada? En la estrategia del Guillaume Chopin, que ya mencionamos al inicio. Trabajar con millones de piezas de secuenciamiento para luego desarrollar algoritmos informáticos que permitan el alineamiento y luego el ensamblaje. Por eso le tomó tanto tiempo, casi 10 años, se puede tener al menos un borrador de genoma humano, y que recién en los últimos 2 o 3 años se ha podido completar a un 99.9%. ¿Por qué? Por la presencia de secuencias altamente repetidas, sobre todo las centrométricas, que dificultan mucho el secuenciar con esta tecnología de fluorescencia. Imagínense que tengan una secuencia de A repetida 100 veces. La fluorescencia de la adenina se repite 100 veces, los detectores ya no son capaces de distinguir esos neutrones. Entonces, eso
ha limitado mucho secuenciar esos tipos de cáncer. Pero lejos puede solamente sentarnos en esta estrategia que tomó mucho tiempo. Viene ya un poco la discusión del contenido, que fue parte del primer borrador del genoma humano. Ya estamos hablando bien de genomas nucleares del orden de las gigabases, que sería bueno colocarlo. ¿Qué dijimos en el caso de Arabidopsis? ¿Cuál era el tamaño? 100 y tanto, 125 megabases. Y en el caso del humano, 3.2 gigabases. Obviamente que no es mucho más grande, pero es el que podemos mencionar al menos para este primer nivel de estudio. 3.2 gigabases, de los cuales las regiones génicas ocupan un 30% y la parte codificante de proteínas son un 10%. Es decir, el 3% de ese genoma solamente es codificante de proteínas. ¿Cuántos genes codificantes habrá? Por medio de 25.000 genes. Lejos de lo que se calculaba antes de poner este borrado, que era básicamente 100.000 genes por los datos de proteínas diferentes. Pero vamos a ver, miren, el 3% de todo este contenido nos hace pensar qué cosa habrá en ese 97% restante, que era considerado antes como DNA basura o DNA junk. Esa era la terminología que se empleaba hace más de una década, y que más bien permite encontrar información reguladora, es decir, genes que no son codificantes de proteínas, pero sí son codificantes de RNA regulador, microRNAs, RNAs no codificantes largos, etc., lo que van a ver en cursos posteriores. Y también obviamente considerar el genoma mitocondrial de 16.5 kilobases, el cual tiene toda la información necesaria para poder codificar sus proteínas y también sintetizar sus propias moléculas de DNA. Entonces, miren, tengan presentes esos tamaños, por favor, que podrían venir como preguntas de examen y que deben ser ya conocidos por ustedes. Por acá vamos a colocar el SARS-CoV-2. ¿Con cuánto dijimos? 30 cámaras. 30.000 paredes. 20 ya. La redondeamos. Podría. Ahora, es importante ya en la mejora sustancial de esta información del genoma humano. Como le dijimos en el año 2006-2007, la introducción del secuenciamiento paralelo masivo permite reducir los tiempos de años a meses y luego a semanas. Uno de los primeros genomas secuenciados fue el de James Watson, que hace poco acaba de fallecer, el padre de la biología moderna, y que fue, pues, no necesariamente el mejor de los temas, con muchos detractores por su forma de pensar. Pero lo importante es que esta tecnología NGS o de secuenciamiento de alta performance o high throughput da a la luz nuevos tipos de polimorfismos o variantes dentro de las secuencias genéticas. Y ahí es donde destacan con mayor énfasis los polimorfismos de los núcleos individuales, los SNPs. Si comparamos un genoma con otro, humano en este caso, lo mínimo que se puede identificar son 3.3 millones de SNPs diferentes, los cuales pueden estar tanto en secuencias codificantes como en secuencias no codificantes. Su posición varía. Pero lo más interesante es que caen en secuencias codificantes, porque podrían cambiar la secuencia de aminoácidos de esa proteína codificante. Y eso genera, pues, adaptabilidad, variantes específicas, las cuales en términos particulares es muy importante porque sientan las bases de la llamada farmacogenómica. Ustedes seguro habrán escuchado ese término antes, donde la forma en la cual abordamos el estudio del genoma humano nos puede facilitar el desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos fármacos que estén más bien alineados ya no a las razas humanas, porque ya no existen razas humanas,
sino a los perfiles genéticos humanos, a los haplotipos humanos. Y eso es importante porque, mire, ¿qué pasa con un medicamento que es evaluado en una población más homogénea, como la población asiática, africana, europea? Es aprobado en esas condiciones y cuando viene acá a nuestro país no tiene esa misma eficacia, no tiene otros efectos secundarios. Eso realmente nos lleva a pensar que hacer algo genético es mucho más rico. Cuando dicen que el no tiene tanto de indio como de mandinga, es cierto. Y seríamos un modelo muy interesante de estudio a nivel clínico. Hace muchos años, ya con 2 gobiernos anteriores, el Perú fue blanco de muchas evaluaciones clínicas de medicamentos. Pero se consideró, pues ya ahí vienen los detractores, que el peruano iba a ser considerado como un conejillo de indias, cuando en realidad conocía a favorecer enormemente por el acceso a sus medicamentos experimentales. Y hay muchas personas, por los costos, obviamente no iban a poder acceder a ellos. Pero aún así, la demagogia funcionó más que lo que en realidad no es. Pero eso obviamente nos lleva a pensar de que nuestra diversidad genética es sumamente importante de estudiar, sobre todo para ver la eficacia de esos medicamentos. Y qué decir, pues en otros países hay muchos más estudios de la diversidad, por ejemplo, de los genes vinculados con la inmunidad, los haplotipos de HLA, por ejemplo, son importantes, de complejo mayor de compatibilidad, etc. Entonces hay que fomentar más este tipo de estudios de diversidad genética en salud. Y hay muchos grupos que están trabajando activamente en eso. Muy bien. Entonces, si queremos hacer un inventario ya numérico del número de genomas que están, por un lado, en progreso, en ensamblaje, completos, podríamos revisar activamente bases de datos como el NCBI, el EBI europeo, el DDBJ de Japón. Pero también les sugiero integrar esta información con el Genomes Online Database, donde podemos correlacionar un experimento de secuenciamiento con su ubicación geográfica usando Google Earth. Entonces, ustedes saben que hay un código de secuenciamiento de una institución X y podemos saber en qué lugar está usando el mapa mundo. Obviamente, la mayor cantidad de experimentos de secuenciamiento de genomas, metagenomas, está en el hemisferio norte. Pero, ¿qué pasa si nos enfocamos en esta parte del continente? En Perú, sobre todo. Integrando esa información del Google Earth, cada puntito que ustedes ven es un ensayo de secuenciamiento. Por ejemplo, comencemos por este de aquí, que está casi en el límite de 200 millas del mar peruano, donde están secuenciando a una bacteria, Helicobacter oceanica. Cuando no soy especialista en microbiología, quizás sea una bacteria marcadora de cambio climático. Pero lo que estoy seguro es que no hay ningún grupo peruano detrás de ese tema. Lo bien, de repente son chinos, rusos, japoneses, con buques que están arrasando con toda la diversidad de nuestro mar y que dentro de sus ambientes tienen un laboratorio de secuenciamiento de alta generación, de última generación. Están aprovechando pues, de levantar toda la información posible. Ese es un caso importante. Luego ya en la parte de salud sí tenemos información mucho más clara con respecto a nuestra diversidad, por ejemplo, el Escherichia coli, el Helicobacter pylori, una de las causas de cáncer gástrico en nuestro país, que es el cáncer de mayor agresividad y de mayor incidencia, y el Yersinia pestis también, con los brotes eventuales que a veces ocurren tanto en costa como en selva. Y diversos estudios también, por ejemplo, de restos de momias, de cadáveres, por ejemplo, para ver ancestría, o cuál fue el tipo de enfermedades a las cuales se enfrentaron los antiguos peruanos hace miles de años. Pero también hay estudios importantes que se hacen. Pero un caso muy interesante que siempre me gusta mencionar es el de Aibacterium paramerinaria, que es una bacteria causante del moquillo de las aves, la famosa coriza de las aves. Ustedes saben muy bien que cuando hay un brote de gripe en las aves de corral, basta que una sola de las aves se enferme para que todo el galpón se enferme. ¿Y qué hacen los empresarios de ese sentido? Eliminan todo el galpón.
Para evitar las pérdidas, bombardean a las aves con antibióticos. ¿Sí? Y al final esos antibióticos, ¿a dónde llegan? A la carne del ave y finalmente a nosotros. Entonces, esa problemática de salud ya se ha visto pues, desde hace más de una década. Hay muchas investigaciones, por ejemplo, para introducir antibióticos naturales en el alimento de las aves, pero no dejan de ser experimentales. Una solución sería pues, utilizar esa bacteria para desarrollar una vacuna. Y una estrategia interesante, ustedes seguro van a ver más adelante en inmunología, es estudiar a esta bacteria aislada en sus partes, por ejemplo la pared celular, el flagelo, algunas proteínas de membrana, y ver la inmunogenicidad de cada una de ellas. Pero ¿cuál fue una estrategia interesante que utilizaron investigadores del Consejo de la de Heredia y la empresa veterinaria Farvet, que está en China? Ellos son una clara muestra de cómo la academia y la empresa funcionan de manera concatenada. De nada sirve porque la academia quiera lanzar productos pues, al mercado compitiendo con la empresa multinacional. Es como que una universidad quiera poner su planta de producción de leche y no va a competir nunca con Gloria. Nosotros tenemos más bien que producir las patentes y la empresa tiene que comprar las patentes. Ese es el objetivo de la investigación comparada, no competir con la empresa privada. Pero a veces los presupuestos no alcanzan, entonces no hay otra medida. Entonces, ¿qué cosas desarrollan estos investigadores? Parten ya no de la estrategia clásica, sino más bien del secuenciamiento del genoma de esta bacteria. ¿Para qué? Para hacer todo lo que hemos visto anteriormente, predecir las proteínas responsables de la infección de esta bacteria hacia el epitelio de las aves y poder trabajar solamente con ese pool de proteínas. Si tenemos, pues, no sé, 3 proteínas que sean relevantes en ese sentido, una proteína A, una proteína B y una proteína C, podríamos aislar los genes de cada una de esas proteínas, clonarlos y producirlos de manera recombinante para utilizarlos como inmunólogos. Pero, ¿qué pasa más bien si nos centramos en aquella parte de esas proteínas que son las responsables de la inmunogenicidad? O sea, no toda la proteína, sino una región en particular, que son los llamados epitopos. ¿Sí? O sea, son regiones de aminoácidos de entre 10 a 15 por medio, que son los responsables de desencadenar la respuesta inmunológica. Entonces, si dejamos de trabajar con los fragmentos de la bacteria, si ya no trabajamos con la proteína completa, sino más bien con los epitopos de estas principales proteínas, podríamos construir de manera artificial una proteína multiepitópica. Que obviamente no genera ningún tipo de daño en el animal que va a ser inmunizado, pero sí nos permite desencadenar toda una respuesta eficaz y una producción de anticuerpos mucho más selectivos que sean capaces de neutralizar la infectividad de esta bacteria. ¿Cómo llamaríamos a esa estrategia? La llamamos vacunología reversa. La vacunología tradicional, miren, parte pues del aislamiento y el cultivo de microorganismos, de la selección de antígenos, la evaluación de su inmunogenicidad. Luego, en un tiempo de 10 años en promedio, se puede recién pensar en una evaluación clínica. Y hasta eso ya descubrieron cuántas aves y cuántas personas. Más bien, con el secuenciamiento del genoma de su organismo, se puede comenzar con la predicción de las proteínas. Ya se sabe muy bien qué parte de las proteínas son inmunogénicas por la conservación de los aminoácidos. Uno puede predecir los epitopos a partir de la secuencia lineal. Y ya, inclusive están validados en el experimental. Y con eso construir nuestra proteína multipitópica, al menos en el diseño de un vector de expresión. Eso reduce el tiempo significativamente a menos de 5 años. Lo cual obviamente en la pandemia fue mucho más evidente porque el genoma se secuenció en diciembre y la primera vacuna salió en abril.
realizar. Pero aún así, miren, estamos reduciendo pues, el tiempo de más de 10 años a menos de 5 años. Y es una tecnología que ya tiene más de 2 décadas de implementación, pero aquí todavía estamos pensando en cómo implementarla. Esta empresa de Veterinaria también desarrolló al menos la propuesta de la llamada vacuna peruana contra el COVID, ustedes se acuerdan, usando huevos de gallina, pero no pudo despegar por la falta de laboratorios apropiados para la validación experimental. Entonces, esperemos que eso sea parte de una propuesta de un candidato presidencial de aquí en adelante, que nos haga aterrizar en ese sentido. Pero bueno. Entonces, miren muchachos, cuando hablamos de la utilidad de información de estos fenómenos, podemos trabajar rápidamente problemas importantes para nuestro país. Pero aquí viene otro detalle. ¿Cómo generamos estas capacidades de análisis de información genómica? Ustedes al menos están en un plan de estudios que ya ha sufrido muchos cambios. Ustedes son un plan 24, ¿no? Entonces son ya no son los conocidos ellos, los conocidos fueron del plan anterior, del plan 18. Porque ya no habló, esperemos. Con el plan anterior se discutió bastante la implementación de cursos que sienten las bases, ¿no?, de la programación en ciencias biológicas. Comenzando por los cursos de manejo de R, Python, que obviamente no permitían pues, despegar la parte de informática. Básicamente usamos la informática como un usuario, haciendo copiar, pegar, listo. Y muchos de sus predecesores aprendieron eso de manera autodidacta, incluyendo. Entonces, para poder lidiar con esta información necesitamos pues, lidiar con lenguajes de programación basados en Linux, Python, R, BioPython, Perl, que son muchos de los lenguajes más utilizados en ese sentido. Y obviamente la idea es ahora integrar tanto la parte, primero de campo, porque es la parte básica para obtener la muestra biológica, luego trabajo en el laboratorio y obviamente la integración computacional, el manejo de servidores y de algoritmos computacionales. Ustedes ya vienen conociendo una gran cantidad de herramientas de informática, desde aquellas que manejan completamente información bibliográfica, secuencias nucleotídicas, genómicas, herramientas de alineamiento, análisis de vías metabólicas como el GEF, etc. Entonces, ya tienen una parte importante del conocimiento, pero están todavía en el proceso de aprendizaje para mejorar aún más estas capacidades y convertirlos no solamente en usuarios, sino también en desarrolladores informáticos. Ya hay varios ejemplos de tesis que han pasado del solamente uso de las herramientas al desarrollo de los algoritmos. Eso es importantísimo como una mejora sustancial de nuestras capacidades como biólogos. Pero aquí también hay otra competencia, porque hay muchos ingenieros de software, ingenieros de sistemas, matemáticos, que también están interesados en trabajar con datos biológicos. Pero creo yo que nuestra perspectiva como investigadores de ciencias nos dan otro tipo de análisis de la información, complemento más biológico. En ese sentido, miren, la bioinformática pues, es una pieza fundamental de lo que ahora vamos a conocer como la era postgenómica. Es decir, ya tenemos información de los genomas secuenciados, podemos saber el nivel de mutaciones más relevantes. Si estas mutaciones pasan la barrera del 5% poblacional, ya se convertirían en polimorfismos. Eso ya es un dato evolutivo importante. Pero lejos de solamente tratar cada uno de esos fenómenos de manera individual, podríamos establecer ya análisis de amplia cobertura. Por ejemplo, ¿por qué no trabajar con los genomas de Mycobacterium tuberculosis de Perú, que es multilogo resistente, donde ahí somos líderes en ese ranking, y los comparamos con los Mycobacterium tuberculosis de la India, por ejemplo, y analizamos el pangenoma? ¿Qué significará el pangenoma? Y obviamente con una vinculación geográfica, un genoma casi global, que permitiría pues al menos conocer cuáles son esas posibilidades que tiene esta materia de evolucionar. Y hay muchos modelos de IA que nos permiten adaptarnos a ese desarrollo.
Y si hablamos del pangenoma, también podemos hablar del congenoma, que es el genoma central, conservado dentro de una especie. Que son conceptos que ya poco a poco van surgiendo, podemos pensar ya no en alineamiento de sistemas, sino en alineamiento de genomas completos. Por ejemplo, yo estuve trabajando en información del genoma de SARS-CoV-2 hace algunos años, y el problema era alinear secuencias de 30.000 pares de bases para hacer un árbol filogenético de por lo menos 500 secuencias diferentes. La computadora que tenía sufrió un desperfecto, pero tuve que hacer un servidor para reducir el tiempo, solamente horas. Y obviamente generó una publicación interesante. Pero lo interesante aquí más bien es cómo, partiendo de esa información estructural, podemos también abordar la parte funcional. Es decir, tanto el transcriptoma como el proteoma y el metaboloma, que son otros los aspectos importantes de este estudio. Y en todos ellos, ¿quiénes destacan como herramienta fundamental? La bioinformática. Ya no trabajar con datos de naturaleza continua, sino también con datos de naturaleza discreta. Eso lo han visto en estadística. No es lo mismo decir, por lo menos no podemos decir que un gen tiene 3.458.6 pares de bases, o tiene 58, o tiene 59. O lo mismo que una proteína tiene 142.6 aminoácidos, o tiene 42 o tiene 43. Entonces ahí ya se aplica estadística paramétrica, no paramétrica, suficiente para hablar de expresión diferencial. Aquí, por ejemplo, el análisis de los compuestos principales es uno de los puntos sustanciales para reducir la dimensionalidad de los datos, y etcétera. O sea, son cosas que van a ver más adelante, pero que sustentan justamente a esta genómica funcional. Hasta aquí no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Hemos visto básicamente la parte de cómo se obtienen los genomas, qué información tenemos disponible, qué podemos aprovechar de cada genoma, pero también hay una parte importante que es cómo se manifiesta el genoma, a través de qué. Y en este caso es a través de los RNA mensajeros, por un lado, a través de sus proteínas y a través de sus metabolitos. Es decir, abordar el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma para hacer una integración final a nivel mundial. Comenzamos primero por dónde? Por el transcriptoma, es decir, el contenido de RNA mensajero, que es parte de una respuesta a cambios en el entorno. Puede ser factores externos, disponibilidad de nutrientes, etc. Pero el transcriptoma ha sido posible de evaluar gracias a la tecnología basada en estos chips genéticos que, miren a jugar por el tamaño de su fósforo, contienen dentro de 1 centímetro cuadrado todas las secuencias representativas de un genoma completo. Por ejemplo, en este chip, los 25.000 genes del ser humano, o los 20.000 genes del panoma. Esta tecnología de síntesis, basada principalmente en litografía, es una tecnología muy avanzada, de nanotecnología, permite el desarrollo de los llamados microarreglos, los microarreglos, los cuales en esta superficie de vidrio pueden sintetizar secuencias nucleotídicas representativas de los genes de un genoma completo. ¿No? De tal manera que en un espacio tan pequeño podemos tener esta alta densidad de genes. ¿Suficiente para qué? Para medir las respuestas al cambio del ambiente en el cual se encuentra el organismo. ¿A través de qué? De la captura de sus mensajeros. Entonces ya no tenemos que partir del ADN, sino más bien del ARN. La semana pasada discutimos cómo extraer RNA total, ¿sí? ¿De acuerdo? Usando sales de isodesionato de guanidina, principalmente. Y luego con el RNA total recuperar RNA mensajero, ¿sí? Con la cola polité de los bits. Entonces, el primer paso sería pues aislar RNA al menos de 2 condiciones experimentales diferentes, un control y un tratamiento, para comparar los niveles de expresión. Pero estos RNA no pueden quedar ahí, tienen que ser rápidamente sintetizados o convertidos a cDNA. Y en esta conversión se genera una marca fluorescente para cada tipo de muestra. Por ejemplo, fluorescencia verde para el control y roja para el tratamiento.
¿Qué hacemos con esas poblaciones de cDNAs? Las hibridizamos con nuestro chip genético y vemos que existen varias posibilidades de hibridización. Esos genes podrían hibridar selectivamente con los cDNAs de la población control, como aquí por ejemplo. Podrían hibridar solamente con los genes de la población de cDNAs de tratamiento, que están en rojo. Podrían hibridar con los dos tipos de cDNAs. Y hay algunos genes que ya no hibridan con ninguna población. Entonces, ¿cuáles serían genes que se expresan solamente en condición control? Los que tienen fluorescencia verde, ¿cierto? Los que se expresan solamente en condición tratamiento, rojo. Los que son expresados en ambas condiciones, la combinación de los dos. ¿Ese qué tipo de genes sería? Constitutivos. Y aquellos genes que no tienen ningún tipo de hibridación simplemente no se expresan en ese tipo de experimentos. Entonces, eso al final tiene que ser interpretado como una medida de la fluorescencia, la intensidad de la fluorescencia y el patrón de fluorescencia que se obtiene. Pero para este fin, obviamente, no se requiere pues, de grandes volúmenes de muestras, ¿no? Hay que tener mucha expertise para poder trabajar a este nivel, y por lo general se utilizan sistemas robotizados que, por un lado, tengan pues, la facilidad de manipular el microarreglo y luego la lectura de estos dispositivos con un sistema de alta densidad. Hace más de 10 años nuestro país adquirió el primer sistema de manejo de microarreglos, ¿no? Principalmente basado en detección de genes para mejoramiento genético de plantas y animales. Pero en realidad no he visto muchas publicaciones de casi ninguno. Por algún motivo será. A veces llenan las noticias de que se ha adquirido, pero al final no sabemos. Ustedes pueden revisar ahí en internet qué universidades se han adquirido esto. Pero la idea es esa. Y al final, ¿qué cosa se obtiene para ese fin? Una imagen de este tipo, donde cada uno de esos puntitos es un gen en particular. Aquí ya ustedes tendrían que irse familiarizando con las denominaciones de esos genes. Por ejemplo, el gen HSP26, que está marcado aquí en rojo, ¿qué cosa codifica ese gen? ¿Ah? ¿Qué cosa codificará el gen HSP26? Una proteína de shock térmico, shock protein, de 26 kilodaltons. Por ejemplo, aquí hay otro gen importante, la PGK1, la fosforilato quinasa 1, y así sucesivamente. Genes cuyos productos tienen ya ustedes que irse familiarizando. Por ejemplo, aquí, la alcohol-hidrogenasa, etc. Pero eso es parte ya de la nomenclatura particular a nivel, sobre todo en ciliano. Pero si bien esto viene, permite un análisis global de la expresión genética, solamente se centra en la parte codificante. ¿Qué pasará con todos aquellos genes que no codifican proteínas y que se expresan formando RNAs no codificantes? No están siendo analizados. Para eso, más bien, se desarrolló luego ya otra tecnología llamada RNA-seq, ¿no? Básicamente siguiendo el protocolo de Illumina, donde tenemos que elaborar bibliotecas de cDNA. Se extrae el ARN mensajero, se sintetiza el cDNA, se colocan los adaptadores y luego se hace el secuenciamiento de sus fragmentos. ¿Y cómo se interpretaría un análisis de RNA-seq de manera visual? Aquí obviamente ya no estamos considerando ni la fluorescencia, ni ¿cómo se llama? La detección de cada gen en particular. ¿Qué es lo que tenemos que considerar aquí? Estamos trabajando con qué? Con los cDNA, ¿cierto? Entonces, si tenemos un fragmento
Y dentro de este fragmento tenemos por lo menos 3 genes. Un gen en rojo, un gen en verde y un gen en azul. ¿Qué vamos a identificar en este tipo de secuenciamiento de RNA? ¿Qué es lo que tenemos que obtener? Reads de secuenciamiento. Illumina, dijimos, ¿en qué tamaño van esos reads? 50, 150 pares más. Entonces, lo que tenemos que ver es que, según el número de reads que se cuenta, vamos a definir primero genes que sean constitutivos y cuya expresión no varía. Entonces, por ejemplo, para este gen, el gen A, tenemos una serie de reads que se alinean en esta posición. Pero si el gen B está sobreexpresado, ¿cuál sería ese perfil de los reads que se van a obtener? Mucha mayor cantidad, ¿se entiende? Es el producto del alineamiento de los reads con el genoma de referencia. Y si el gen C está expresado hacia la baja, debería tener menos reads que el B o menos reads que el A. Menos reads que el A. Esa sería la interpretación. Y eso obviamente se lleva ya luego a la parte de análisis estadístico para ver si es que eso es significativo o no, y posteriormente si está expresado hacia la alza o hacia la baja en N veces. Pero entonces, ¿por qué es importante obtener más información de estos reads? Y mientras más sensible sea la tecnología de secuenciamiento, más veces se va a poder determinar cuánto se está cubriendo un gen. Aquí es donde aparece una variante de esta tecnología Illumina, que es conocida como Deep Sequencing o secuenciamiento profundo. ¿Sí? Es una variante de la tecnología normal de secuenciamiento de ADN que permite capturar mucha mayor cantidad de reads y determinar la profundidad de secuenciamiento, la cobertura de un gen en particular. Ese es el famoso protocolo de Illumina TrueSeq. Hay otros también, por ejemplo PathBio, también Oxford Nanopore, pero los más conocidos son estos, porque básicamente se centran en ya genes establecidos o paneles de genes establecidos. Y las cantidades de RNA que se emplean son de 100 nanogramos a 1 microgramo. Cantidades que pueden ser obtenidas fácilmente a partir de una nanometra. Entonces, con estas dos tecnologías es donde ustedes van a discutir más sobre los alcances de la transcriptómica. Pero esto no sirve de mucho si es que no tenemos información de la parte proteica. A veces nos quedamos solamente ahí en los experimentos de transcriptómica. Y decimos posteriormente se va a complementar a la parte proteica. Pero en la parte proteómica, tenemos esta gráfica que en su momento fue bastante discutida porque enfocaba a la bioquímica tradicional como una herramienta que básicamente se centra en el análisis de una sola proteína, ¿sí? A la cual se le caracteriza al máximo su peso molecular, sus puntos eléctricos, sus propiedades biológicas. Y viene la bioquímica con sus herramientas de alta cobertura y en un solo ensayo levanta información de 1000, 2000 proteínas. ¿Cómo se logra eso? ¿No? El primer punto es obviamente determinar un protocolo apropiado para extraer las principales proteínas de una muestra. Y ahí tenemos un déficit porque no todas se pueden recuperar. Tenemos proteínas hidrofílicas, hidrofóbicas y muchas de ellas se pierden. Luego queremos utilizar métodos como la cromatografía y la electroforesis para caracterizar la complejidad de esa muestra. Y luego reducir aún más la complejidad de proteínas a péptidos utilizando una digestión proteolítica. Enzimas como la tripsina, por ejemplo, se emplean de manera recurrente. Y esos péptidos recuperados luego son analizados con un espectrómetro de masas para obtener espectros característicos de la digestión de cada proteína. Recuerden que una proteína tiene su propia secuencia de aminoácidos. Si lo fragmentamos, se genera una huella lateral. Pero esa ventaja se utiliza para luego ir hacia la base de datos
mismo margen. Si discutimos un poco los alcances del concepto como tal, hay que diferenciar a la proteómica como el análisis o la técnica de análisis de elementos complejos y también al proteoma como el conjunto de proteínas que se debe expresar de manera diferencial, donde vemos obviamente que en comparación del genoma es mucho más dinámico. ¿Qué tan dinámico? Va a depender de las condiciones de cultivo, de la temperatura, si lo enfrentamos a un patógeno, si lo enfrentamos a sustancias farmacéuticas diferenciales. Entonces, eso muestra claramente la plasticidad del proteoma con respecto al genoma. Y eso nos hace pensar que puede haber al menos dos niveles de análisis del proteoma. La parte que se centra solamente en la estructura de las proteínas, por ejemplo, en el desarrollo de algoritmos como AlphaFold, que permiten predecir la estructura 3D de las proteínas, o el proteoma funcional que se centra en las modificaciones post-traduccionales, glicosilación, fosforilación, etc. Para cada nivel del estudio proteómico existe un conjunto de herramientas interesantes para poder abordar su estudio. Por ejemplo, la expresión diferencial utiliza la electroforesis principalmente. Ver una banda más intensa en la condición control con respecto al tratamiento. En la parte funcional son ensayos mucho más complejos. Y en la parte cuantitativa, que no es lo mismo que cuantificar proteínas, ustedes han hecho esto con Logic, Frasco, Computer. Aquí son otros métodos basados en química. Con estos abordajes se puede al menos tener una idea de esa diversidad proteica y su nivel de expresión. Acá se calcula el nivel de expresión proteica final. Con eso entonces miren, un flujo de trabajo interesante sería para la parte de expresión. Un mismo tipo celular enfrentado a dos condiciones de cultivo, morfológicamente hablando hay diferencias, ¿entiendes? Entonces eso hace que podemos hipotetizar que sus proteínas también tienen perfiles diferentes. Dependiendo de qué tan complejo sea ese proteoma, se puede aplicar uno u otro protocolo de extracción. Ahí por lo general se pierde un 30 hasta un 40% de todas las proteínas, porque muchas de ellas no son solubles en los bajos que se utilizan. Entonces ahí hay una disminución significativa. Y luego se analiza según su punto isoeléctrico y su peso molecular, para generar los famosos mapas bidimensionales. ¿Qué hacemos con esos mapas? Comparamos la posición de cada proteína y luego vemos qué proteínas son interesantes para pasar a la siguiente etapa, que es la identificación. Un mapa proteico estándar sería el siguiente. La idea es generar spots proteicos que puedan ser identificados en los rangos ácido, neutro y alcalino de pH. Y dependiendo de su peso, de alto, mediano o bajo peso molecular. Aquí por lo menos cuántos spots ustedes diferencian. Por lo general son de 1000 hasta 3000 spots diferentes, dependiendo del tamaño del gen. Pero el detalle está en saber qué proteína es esta, o esta otra proteína. Y si la cantidad de proteína que está presente en ese gen será suficiente para su análisis. ¿Qué cantidad creen ustedes que haya de esta proteína aquí teñida? Nanogramos. Femtogramos. Entonces, esos análisis bidimensionales son bastante interesantes, pero tienen ventajas y también desventajas. Entre ellos están que el análisis y la cuantificación son difíciles. O sea, no se puede recuperar mucha cantidad de proteínas, salvo pues de que junten 10 genes y que en la misma mutación encuentren esta proteína, lo cual es un poco complicado. Para por ello determinar la secuencia de aminoácidos de esta proteína, no puedo utilizar ninguna metodología convencional. No me sirve sangre, no me sirve gluten. Ustedes de repente están más acostumbrados a trabajar con la secuencia nucleotídica y traducirla a aminoácidos, pero esta no es la forma de obtener la secuencia de aminoácidos. ¿Qué metodologías se emplean para ese fin? Bueno, una de las metodologías tradicionales es la degradación de Hepburn, donde se aísla la proteína, se fragmenta con hidrólisis química y cada aminoácido liberado es modificado químicamente con fenil isotiocianato y luego se captura se detecta en una cromatografía de tipo HPS. Entonces, según su tiempo de retención, sabemos que está ahí el aminoácido X. Pero esto toma mucha
cantidad de muestras, miligramos de muestras. Y también toma mucho tiempo, porque cada cromatografía dura alrededor de 2 horas. Imagínense una secuencia de 100 aminoácidos y multiplicadas. Entonces, frente a esto, pues aparece otra variante de identificación de proteínas, que es la espectrometría de masas, que utiliza el concepto del peptide mass fingerprint, o la búsqueda de huellas dactilares de las masas peptídicas de una proteína. ¿Cómo comienza un procedimiento? Basta con un pequeño bloque de afilamida que contenga la proteína como tal, se destille el bloque, se seca y se incuba con una enzima proteolítica, en este caso la tripsina. ¿Qué ventaja tiene esta tripsina con respecto a otras enzimas? Su patrón de corte es específico y constante. Siempre va a cortar luego de una lisina y una arginina. Entonces sabemos, ¿sí?, por la secuencia de aminoácidos cuántos puntos de corte va a tener esta secuencia. Luego de incubar se recuperan ya no las proteínas sino los péptidos, se realiza la espectrometría de masas y se obtiene el perfil del espectro de todos los péptidos según su masa molecular, el cual va a ser único para ese proteína. ¿Sí? ¿Qué variantes tenemos de la espectrometría de masas? Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Universidad de Shizuoka en Japón hace algunos años, donde contaba con los 2 tipos de espectrómetros de masas. El tipo Malditov, que es este de aquí, en el cual las muestras son convertidas en su forma volátil, en la población de un gas de nitrógeno de alta potencia, y las muestras así viajan en el vacío para ser luego detectadas en la parte superior de este aparato. Esa es la tecnología Malditov. Pero también existe otra bastante interesante que trabaja más bien con un HPLC, donde se inyectan todas las muestras en su forma líquida y se detecta a través de una metodología llamada ionización por electrospray, o STOF. Ambos analizan el parámetro TOF, que es el tiempo de vuelo. Malditov, STOF. Pero al final, con una o con otra, la idea es generar un patrón, un espectro de masa característico de esa proteína experimentalmente analizada. ¿Y contra qué lo voy a comparar? Si tengo bases de datos como por ejemplo Uniprot, donde están todas las secuencias de las proteínas, sé que la tripsina corta en lisina o arginina. Entonces puedo yo determinar una digestión teórica y la lista de masas peptídicas teóricas. Luego vienen los algoritmos que hacen match, de experimentar con el teórico y de generar qué proteína tenés que analizar. ¿De qué va a depender ese match? De que mi organismo al menos haya sido secuenciado a nivel de ADN. Porque a nivel solamente de proteínas nos va a dar otro organismo. Puede estar relacionado o no relacionado. Pero al menos nos va a dar una idea de a qué familia de proteínas pertenece. ¿Bien? O a qué clase enzimática pertenece. Con este flujo de trabajo, miren, podemos comparar ambas metodologías de secuenciamiento, Ekman, horas, espectrometría de masas, segundos. De la gran ventaja, obviamente, radica en el tiempo que se recupera, pero el costo sigue siendo alto. Cada vez que este aparatito dispara el láser, ya el costo aumenta a $20 por cada espectro. Imagínense cuántas proteínas se deben analizar. Pónganle 1000 proteínas. ¿Y cuántas veces se repite? Por lo menos 2 veces. Entonces eso hace que el costo se incremente. Pero obviamente es muy importante, muy ventajoso y ya es incorporado dentro de los flujos de trabajo del análisis de muchos proteómetros. Se extraen las proteínas, se separan por métodos cromatográficos, se inyectan dentro del espectrómetro de masas y los espectros son analizados ya luego por métodos cromatográficos. Con esto ya se tiene información pues, del proteoma de muchos organismos que es el proteoma humano. Ustedes ya sabrán que hay iniciativas como la de la Fundación Sam Zuckerberg, que obviamente nos pone pues, a la ventaja de poder estudiar este tipo de adaptaciones de las proteínas en su entorno, el interactoma con ellas. Y al final pues, tenemos ya una forma de poder correlacionar el genoma con el proteoma. Pero ahí no queda la cosa. ¿Qué nos falta analizar? Las rutas metabólicas, los metabolitos de este organismo.
que obviamente ya nos dan una idea mucho más clara de cómo se va a adaptar a diferentes sectores. Pero lo primero es integrar la información, miren, proteica, de heterotioma, de transcriptoma, a través de lo siguiente. Estas rutas ustedes han estudiado en bioquímica, ¿cierto? Ustedes han tenido pesadillas con la referencia de los nombres de las enzimas. ¿Qué sería esto de acá? Ciclo de Krebs. ¿Qué pasa ahora si integramos la expresión de cada uno de los genes codificantes de esas enzimas? Por ejemplo, en rojo, la que tiene mayor nivel de expresión, y en azul, la que tiene menor nivel de expresión. Podemos diferenciar rutas metabólicas calientes, entre comillas, y rutas metabólicas frías. ¿Cuál será una ruta metabólica caliente? Definitivamente el ciclo de Krebs. Y una fría, por ejemplo, este de aquí. Entonces, eso obviamente ya le da otra perspectiva más dinámica al metabolismo de un organismo, no algo estático que tenemos que aprender de memoria. Pero el mayor reto está en caracterizar a los metabolitos, que obviamente, como dijimos, tienen una menor concentración y una vida media mucho más corta. Para eso, la NMR es una de las técnicas que se emplea con mayor énfasis. Hay perfiladores metabólicos que utilizan justamente esos sistemas robotizados de alta performance para poder determinar claramente el espectro de todos los metabolitos, principalmente secundarios, que son los más importantes. Con eso ya se logra notar con mucho mayor énfasis el metabolismo de un organismo, que esta es la parte básica que ustedes han estudiado. Acá está el ciclo de Krebs, acá está la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Pero de repente hubiera sido más interesante estudiar la bioquímica analizando bases de datos. No sé si han utilizado el Enzyme en bioquímica. Aquí tienen información del sustrato, del producto, del KM, del Bmax, de cada una de las enzimas. Y si eso lo integramos con la nomenclatura enzimática, tenemos que utilizar qué. Ahí están todas las rutas, tienen su codificación de 4 números y cómo se integran finalmente las rutas para llevar a cabo este análisis. Entonces, esa es una parte importante de la interpretación de los flujos metabólicos. Pero al final, todo en qué va a converger. Y acá es donde viene un poco la parte matemática del asunto. Ustedes van a tener que lidiar con la construcción de matrices de álgebra lineal, como han visto en matemática 1, matemática 2. Y poder predecir cuál es el comportamiento de esos organismos utilizando esa información. Es decir, la construcción de un modelo metabólico. Vamos a hacer el siguiente análisis bastante puntual de lo que nos queda de tiempo. Tenemos, miren, una pequeña ruta metabólica con 4 metabolitos. ¿Sí? A, B, C, C. Esta ruta metabólica, ¿sí?, está circunscrita dentro de muchas otras rutas que van a estar, pues, en paralelo. Cuando han estudiado bioquímica, se han centrado solamente en índices de proteínas, índices de carbohidratos, pero en realidad es todo un conjunto de rutas. Va a haber flujos o reacciones que obviamente van a hacer que un metabolito se incorpore en esta ruta. Por ejemplo, uno aquí, uno que utilice este otro metabolito y uno que utiliza este de aquí. ¿Okay? Pero en rojo nos centramos solamente en estos 4. ¿Qué pasa ahora si vamos a denominar cada una de esas reacciones? Por ejemplo, R mayúscula A, que es la que da origen a A. R mayúscula B, da origen a B. R mayúscula C es la que consume C. Y R mayúscula D es la que consume D. Pero también nos interesan las reacciones internas. R1, R2 y R3. ¿Sí? Ahí tenemos ya mapeado nuestra pequeña ruta metabólica de 4 metabolitos. La idea ahora va a ser explicar en términos de ecuaciones la aparición y desaparición de cada uno de esos metabolitos. Para esto tenemos que basarnos en un principio importante de la química, que es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Y ese concepto importante, que espero que lo vean más adelante en ingeniería bioquímica, es el concepto del steady state. Es decir, que no va a haber acumulación de ningún componente dentro de un sistema. Esa es la premisa. Pero en algunos casos sí se da. Entonces, ¿cómo explicamos la aparición de A en base a estas reacciones? Colocamos primero las reacciones que favorecen su síntesis y a la derecha de la igualdad las reacciones que favorecen su consumo. ¿Cómo sería entonces la ecuación para A? RA igual a RB. RA igual a RB. Con esa misma lógica trabajemos ahora B. RB más R1 igual a R2. Tercero, C. R2 igual a RC más R3. Y para explicar cuál es D, R3 igual a R3. Coloquemos ahora a la izquierda a todas las reacciones internas y a la derecha a todas las reacciones externas, por así decirlo. Reordenando un poco esta ecuación. Respetando los símbolos también. Que acá está como positivo, pasaría como negativo y viceversa. Entonces sería menos R1 igual a menos RA. Menos R1 igual a menos RA. Por algo dejo este espacio. Para B, ¿cómo sería? R1 menos R2 igual a menos RB. R1 menos R2 igual a menos RB. R1 menos R2 igual a menos RB. Para el caso de C, R2 menos R3 igual a RC. R2 menos R3 igual a RC. Positivo. Y el último sería igual, R3 igual a R2. ¿Qué hacemos ahora? Vemos que se repiten sobre todo estas tres reacciones. Las vamos a... ¿Cómo hacemos? Le llevamos arriba R1, R2, R3 y dejamos aquí solamente los coeficientes. ¿Cómo sería? Menos 1, bien, 0 y 0. Aquí, más 1, menos 1 y 0. Aquí, 0, 1 y menos 1. Y aquí, 0, 0, 0, 0. Esta sería nuestra matriz de 3 por 4. Si hay más ecuaciones que variables, es posible resolverlo. Claro que sí. Ahora, ¿eso cómo lo interpretamos? Para cada metabolito, que es una fila, hay n reacciones, que es una columna determinada. Si ponemos todas las reacciones posibles identificadas por un organismo y luego lo analizamos desde este punto de vista, ¿qué tenemos? ¿Qué significará el más 1? Que esa enzima está favoreciendo la producción. ¿Qué significará el menos 1? Su consumo. Y el 0, que no participa en esa reacción. Entonces tenemos
los metabolitos, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, así sucesivamente. ¿Y cuántas enzimas participan? ¿Cuántas columnas hay? ¿No? Exoquinasa, fosfofructoquinasa, etc. Ese es el modelo metabólico que se establece luego de secuenciar un genoma, estudiar el orden informático, y es el que va a permitir predecir propiedades de un organismo, por ejemplo, cuando lo cultiven en un laboratorio, cambiar la cantidad de oxígeno, ponerlo con determinada cantidad de sustrato, etc. Pueden hacer maravillas en un modelamiento metabólico de un organismo. Y hay programas específicos que pueden usar para ese fin. Y con eso entonces hacer la integración de las llamadas rutas metabólicas, rutas genéticas, de señalización, etc. Para ya no trabajar con bases de datos solamente que describan la información, sino con bases de datos de vías metabólicas curadas. El reactón es una de esas vías que ha base de datos que ha evolucionado enormemente, tanto para organismos de referencia como ser humano, E. coli, Drosophila, Saccharomyces, como también para patógenos, micobacterias, plasmodium, etc. Y eso a su vez nos va a servir para que, si ya tenemos una idea del metabolismo central y cómo se puede modular, rápidamente podemos ir hacia la síntesis de genomas artificiales. Ahí viene el trabajo de Guy Bender, de la biología sintética, para poder, utilizando picoplasma genital como chasis, poder incorporar unidades transmisionales diferentes, promotores, reguladores, secuencias codificantes, etc. Y eso pues abre otra ventana importante del estudio, que es la biología sintética. Pero el detalle también está en aprovechar ese concepto para poder hacer empresas. Si Bill Gates ya le puso el ojo a las startups de origen genómico, es porque hay un futuro en este tipo de alcance, sobre todo con edición genómica. Eso es entonces medio joven de lo que de manera puntual quería mostrar en esta clase, y con eso estamos cerrando el curso de biología molecular. Ya estamos listos para el examen de la próxima semana. En el plan está el PPT, están 2 libros utilizados para esta clase también, y ya lo veríamos en otra oportunidad. ¿Sí? ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿De asistencia, de la firmar? No, llegando.